que vivimos con el tema de Chávez, y tiene que ver con la actitud, la posición que tiene la derecha argentina sobre esto, y que seguramente va a seguir teniendo. Eso era lo esperado, y por supuesto estamos preparados y nos seguiremos preparando para enfrentar todo lo que se haga en contra de la memoria de Chávez y en contra de la continuidad del proceso bolivariano que hoy encabeza Nicolás Maduro. Pero quiero destacar un aspecto. Lamentablemente hubo algunas vacilaciones de nuestro campo y surgió una nota en página 12 que podemos rescatar. Comparto el rescate de Berbisky, y de página 12 en este momento, que comienza a ser atacada, incluso desde el Balcán comienza a ser atacada, y que nosotros mantenemos, creo, con seguridad todos, una actitud de adhesión. Pero hubo una falla, o quizá un exceso, por la forma en que se presentó, de recoger todas las voces y la pluralidad en ese artículo de Santiago O'Donnell, y nos queda una alegría de eso, que es un compañero de Carta Abierta que incorrectamente lo enfrentó, que es el compañero Vicente Batista, que hizo una nota que creo yo que nos llena de orgullo. Bueno, esto quería tomar lo anterior, y ahora quiero referirme al tema que está tan vigente y que creo yo que en alguna medida nos divide incluso dentro, por lo que estamos viendo que sucede en los distintos grupos políticos del campo popular e incluso en el seno del kirchnerismo, que es el tema de cómo abordar esta cosa compleja que es la llegada de un papa argentino, ¿no es cierto? Yo comparto en lo fundamental las expresiones de Aurelio en lo que hace al enfoque crítico sobre la Iglesia argentina, incluso sobre el mismo Bergoglio que él hace, pero me parece que el fenómeno es bastante más complejo y más vasto, y debemos tomarlo, en principio, analizarlo en toda su dimensión, porque lo que se produjo cuando se conoció el nombramiento del Papa es un fenómeno que no podemos despreciar enteramente, es decir, una algarabía popular, digamos, que es una especie de cóctel que mezcla distintas cosas. Mezcla, por un lado, la existencia real de una base católica, una historia del catolicismo en Argentina, que tiene influencia sobre la gran mayoría de la población. Un catolicismo diluido hoy en día, un catolicismo en decadencia, se puede decir, pero que de todas maneras contiene en sí mismo una base religiosa que existe. Existe, por supuesto, una religiosidad católica firme, clara, que también es parte de ese fenómeno, y después existe también lo que yo llamo un nacionalista futbolero, que se mezcló con este fenómeno. Claro, entonces eso implicó un cóctel que plasmó una situación frente a la cual hay que pararse, y que la militancia política se debe parar, y no se puede enfrentar eso en todas sus dimensiones. Hay que enfrentar lo que es necesario enfrentar y respetar lo que es necesario respetar. Y creo que digo esto porque esto tiene que ver con lo confuso de la situación que da con la posición del gobierno nacional. Y también ahí hay fenómenos complejos que es necesario analizar. Es decir, el gobierno nacional baja, digamos, una directiva o una orientación hacia la militancia, que es no hacer centro en la oposición al Bergoglio, sino por el contrario, tratar de contener esta situación. Y por supuesto aparecen lo que yo llamaría más papistas que el Papa. Expresiones como las que tuvo Mariotto, por ejemplo, el otro día, y por supuesto yo rechazo personalmente, no solo no comparto, creo que eran innecesarias, son innecesarias. Pero creo que la posición de Cristina, que también no quiero eludirlo, que hace pública, me parece mucho más medida, mucho más acorde a la situación, porque inclusive deja deslizar algunos condicionamientos futuros de esa situación. Cuando plantea la situación latinoamericana, está planteando lo que es esperable, ¿no es cierto?, de un cristiano auténtico, llamémosle, de esta situación. Entonces me parece que eso es comprensible, y que en todo caso es un ejemplo que quienes tienen responsabilidades públicas debieran imitar, y no caer en cuestiones como la que cae Mariotto. Pero por otro lado, creo que nosotros, que no tenemos esas responsabilidades públicas de la misma manera, debemos tener
la suficiente libertad política para decir lo que pensamos, lo que creemos y lo que es necesario plantear ante esta situación. Entonces, en ese sentido, creo que Carta Abierta está dando, ya por lo que se ve, inclusive en la exposición de Aurelio, una demostración de la independencia de criterio y de espíritu crítico que existe en esta asamblea y en la historia de Carta Abierta, y que yo reivindico plenamente. Creo que, volviendo al tema Bergoglio, creo que debemos tener en cuenta que en el Vaticano se dirimió una lucha que venía de antes. Es decir, ahora se ha puesto a la luz que Bergoglio perdió, fue el segundo en la votación anterior, y perdió frente a lo que significaba el Papa alemán, que era una expresión de la nueva situación europea en ese momento. No es casual que sea alemán cuando Alemania es el centro hoy en la crisis europea, ¿no es cierto?, del neoliberalismo más concentrado, que inclusive expolia a otros países de la Europa. Es decir, que ahí había una clara posición política que expresaba la derecha más extrema, que se plasmó en el Vaticano con la elección del Benedicto, que no es solamente un teórico, un teólogo, mejor dicho, ¿no es cierto?, conservador, sino que es también una expresión política de esa situación en Europa. En esta ocasión se ha dado una lucha entre dos sectores nuevamente, y es entre los jesuitas y el Opus Dei, básicamente. Es decir, tengamos en cuenta que el opositor a Bergoglio era el Opus Dei, o sea que era de la derecha más extrema, que yo diría que es una cosa así como plantearse la contradicción en el imperio entre Bush y Obama, digamos, ¿no es cierto? El Opus Dei sería Bush y este Papa sería Obama, porque este Papa tiene ciertas características propias también de la habilidad y de la sinuosidad que tienen los jesuitas en el desarrollo de la política. Es un Papa que viaja en colectivo o en subte, que paga la cuenta del hotel, que tiene una serie de características que, ojo, no son características menores. Está en contra de lo boato planteado en una situación donde la crisis de la Iglesia y la crisis del Vaticano han llegado a un extremo, ¿no es cierto?, donde se imponía para el Colegio de Cardenales tomar una decisión que era o continuar en la misma situación anterior, ¿no es cierto?, haciendo caso omiso a esta situación de decadencia en medio de una crisis general del sistema y del imperio, expresado incluso en Europa, o adoptar algunas medidas de recambio. Por eso lo comparé con Obama, porque Obama no cambia la naturaleza imperial de los Estados Unidos, pero sin embargo su política es una política de reconstitución de la situación. Y yo creo que Bergoglio es una política de reconstitución del dominio de la Iglesia en el mundo, o sea, de reconstitución del papel de un sector del poder mundial. Y no solamente que no es inesperado, creo que hay que esperar medidas de cambio serio que va a tomar en algunos terrenos que no son los fundamentales para nosotros. Es decir, es posible que se combata la corrupción del Banco del Vaticano y haya una limpieza en ese sentido. Es posiblemente que se dejen de lado algunas exteriorizaciones de la riqueza en que se vive en el Vaticano, porque eso es necesario para la nueva imagen que se debe crear. Y también es cierto que el tema de los pobres y el papel de la Iglesia en relación a los pobres va a adquirir una nueva vigencia. En ese sentido se parece mucho a la cuestión de Wojtyła, porque cuando Wojtyła asume en nombre de los trabajadores polacos. No nos olvidemos que era un papa aliado a los trabajadores en ese momento, un papa conservador desde el punto de vista teológico, pero a la vez abierto desde el punto de vista social, porque tenía un objetivo, que era hacer un ariete que terminara de demoler de una situación crítica que había en el bloque soviético, y cumplió su cometido. Es decir, él aprovechó la situación de solidaridad, que se llama, refiero al gremio que dirigía Raleza, ¿no es cierto?, y logró... yo decía que hay una determinada lucha en el Vaticano que tiene que ver con la necesidad que tiene la Iglesia de recomponer su papel en el mundo, y que es esperable que el tema de la pobreza y el tema de determinadas banderas que hacen a lo social, que ya la sostenía Bergoglio acá, se expandan de una manera de transformarse en una política vaticana hacia Latinoamérica.
yo no creo, en ese sentido, que si bien es cierto que seguramente el hecho de que la situación de Latinoamérica, tanto por tener una mayoría de católicos como tiene en el mundo, como por el hecho de ser un semicontinente, no sé cómo llamarlo, para no incluir a los Estados Unidos y Canadá, en desarrollo y en expansión, y configura un nuevo fenómeno a escala internacional, no creo que la decisión esté vinculada a que esto va a apoyar eso. Al contrario, creo que la decisión está vinculada a la necesidad de contener ese fenómeno y de ponerle el freno que sea necesario. No sé si van a poder hacer lo mismo que hicieron con Wojtyla en relación al este europeo. No, porque aquello ya estaba en una situación crítica y en caída. Esto es al revés. Nosotros estamos en avance. Es decir, nosotros a lo sumo nos podrán poner dificultades y nos podrán frenar. La política de Bergoglio no va a ser hacia la Argentina como aspecto central, porque no es su función. Hoy es un papa, es una política global. Él ha subido, ha cambiado de pantalla y está en un lugar que le permite el desarrollo de la posición hacia el mundo y particularmente hacia América Latina. Pero no se va a olvidar de lo que pasó en Argentina. Yo creo que es un hombre rencoroso por todas sus características y creo que no le va a perdonar ni le perdona a Cristina y a Néstor las confrontaciones que estuvo. Y desde ese lugar creo que va a ser una situación complicada y difícil seguramente que tendremos que enfrentar. Pero hay otra cuestión que me parece central en esto, y es el tema de la religiosidad popular y el tema de las influencias que tiene la religión en la sociedad. Esto está en la base, porque podríamos decir superficialmente que Cristina hace una maniobra política, hace una Verónica, ¿no es cierto?, impulsada por las circunstancias. Yo no creo que sea tan así, ni tampoco creo que sea porque ella es católica y entonces comparte algo de esta situación. No, yo creo que tiene que ver con un respeto efectivo a la religiosidad que existe en el pueblo, y eso me parece justo y me parece correcto, porque eso exige un tratamiento prolongado de esta situación. Estas situaciones no se resuelven, estas transformaciones sociales y culturales y este rescate inclusive de lo que tiene de positivo los sentimientos populares no son temas sencillos. Y si no, miremos lo siguiente: este fenómeno de la asunción de actitudes cristianas, a veces erróneamente, como la que Maduro expresa el otro día, que yo no comparto, en relación a lo de Chávez, tiene que ver con un fenómeno nuevo. Es decir, estos gobiernos de izquierda que tenemos, porque son de izquierda, los gobiernos latinoamericanos, hacen una mezcla entre el marxismo y el cristianismo, porque necesitan tener una resonancia en el campo del pueblo, y eso no se puede lograr oponiéndose a esa religiosidad popular existente, sino que es parte de la conciencia efectiva existente, respetable de nuestros pueblos. Entonces hace falta una respuesta adecuada. Yo creo que no encuentran una respuesta adecuada en este momento. Creo que son intentos, ¿no es cierto?, de acercarse a la comprensión de estos fenómenos y trazar una línea de unidad entre digamos, las expresiones teóricas y políticas de vanguardia necesarias para llevar adelante los procesos políticos y la existencia de un promedio de conciencia popular. A mí me llamó la atención un discurso muy poco conocido, porque hubo estos días en Venezuela una serie de discursos que se difundieron, pero hubo uno que quien no lo vio, no lo conoce porque no está en YouTube, no está en ningún lado. Yo vi el discurso de Asunción de Nicolás Maduro a la presidencia, porque me sentía mal, me tuve que quedar en casa, no fui a la reunión, entonces aproveché y lo vi. Bueno, Nicolás Maduro hace un rescate del marxismo-leninismo-maoísmo, cosa que me pareció sorprendente. En un determinado momento rescata más el Lenin a Mao, a Ho Chi Minh, y después también toma a Cristo y a Hugo Chávez. Entonces hace una mezcolanza tremenda con esa situación. Pero realmente muy llamativo el discurso, porque además refuerza el tema del cristianismo de Chávez de una manera muy nítida y muy fuerte. Es un fenómeno que hay que tomarlo seriamente en cuenta y que no se puede eludir en la Argentina actual, en un momento que tenemos un papa argentino como el que está planteado. Yo de todas maneras planteo estas cuestiones que son como no reservas, sino como necesidad de cosas a considerar, y no solamente considerar que la responsabilidad, que no tengo duda que tiene Bergoglio sobre lo que sucedió en la época de la dictadura, la ratifico y estoy de acuerdo con lo que planteé anteriormente, pero creo que estas cuestiones también son parte de la realidad nacional necesaria a considerar. Gracias. Guillermo